Coco versus Elsa. Hoy vamos a hacer un directo con Anita Ruiz, que es una periodista y comunicadora experta en estilismo y que es bastante... ya tenemos por aquí. Vamos a aceptar. Que ella es pues una comunicadora y periodista relacionada con la moda. A ver, Anita se ha unido. Pero ahí lo tenemos ya. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? ¡Qué ilusión, por fin! Hemos llegado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues nos ha costado un año de planificación y Pero de... además de verdad, o sea, no es exageración. Total, qué alegría. Os cuento que es Sí. que pues Anita y yo nos seguíamos y un día, no me acuerdo por qué, rompimos el hielo de hablarnos y desde entonces venimos ilusionadísimos con hacer algo. Queríamos hacer un directo que no fuera charlar, va a ser charlar, pero donde aportáramos cosas y confrontáramos cosas y así hacerlo más interesante. Os la presento, aunque ya la conocéis seguro, ella trabaja en diferentes programas de televisión, hace muchos análisis sobre imagen, analiza a los políticos, a las casas reales, las alfombras rojas, pero además tiene un conocimiento de la moda muy extenso, muy parecido al mío, en realidad, aunque hoy vengamos a debatir, entre comillas, estamos súper de acuerdo en todo. Y bueno, es de las personas, en mi opinión, es de las personas que están haciendo un periodismo de moda donde se pone en valor la moda, que muchas veces el periodismo de moda cae en el amarillismo o el me gusta, no me gusta, sin más, ¿no? Y es algo que yo defiendo mucho, que el no me gusta no existe en la moda, o que está mal, no se puede decir, porque cualquier cosa puede encontrar su camino y su acomodo. Y Anita muchas veces la escucho además en la tele defender cosas, incluso a veces indefendibles, pero en una postura siempre de corrección, ¿no? Y es que la gente viste como quiere y eso es un valor por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, Anita, Exacto. ¿cómo estás? Pues bien, contentísima, un poco nerviosa te diré, porque este roast battle que nos vamos a echar me divierte muchísimo, pero el estar a tu altura es muy complicado. Es Qué verdad va. que para mí no hay nada más gratificante que personas de tu trayectoria y tu capacidad reconozcan la labor que estoy intentando hacer o que estoy intentando trasladar a los medios, porque como muy bien dices, creo que el periodismo de moda que se ha hecho, voy a decir en muchos sitios, pero sobre todo en España, durante mucho tiempo ha sido eso, en televisión, ¿eh? O sea, porque que en Sí, otros medios de sí, comunicación por se trata supuesto. de otra manera. Pero en televisión siempre ha sido eso, muy de analizar o del sí, no, me gusta, no me gusta. Y yo creo que tenemos que salir de ahí y tenemos que llevarlo a otro sitio. Tenemos que llevarlo, por un lado, a la parte comunicativa y semiótica de la ropa, es decir, es un símbolo de nuestros tiempos o de cada tiempo, la ropa es símbolo de su tiempo y es un determinante histórico, un descriptivo histórico. Total. Y luego también el hecho, como muy bien dices tú, la anécdota esta, ¿no? Que cuentan siempre y con tu biblioteca detrás me es muy fácil contarla, ¿no? De la señora que fue a hacerse una casa a un arquitecto famosísimo, del que me vais a perdonar que no recuerde el nombre, ¿no? Y le dijo, bueno, es que yo quiero hacerme una casa así, así, así y así y así. Y dice, pues señora, yo así no se la voy a hacer, ¿no? Y le dijo, ¿por qué? Porque yo considero que esto no va a aguantarse. Y le dice la señora, pero es que sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? Y él señala la parte de atrás y dice, no, sobre gustos hay mucho escrito. La diferencia es que yo me lo he leído y usted Ah, muy no. bien. Entonces, lo que pasa Fenomenal. es que una vez dicho hecho, es decir, el gusto se educa, se enseña Claro. y se aprende, pero sí que es cierto que cada uno tiene el suyo, ¿no? Es decirte que luego, pues, no sé, hoy, por ejemplo, el caso más claro lo tengo con lo que pasó ayer en fiesta, que una colaboradora de programas, bueno, una celebrity, un personaje del corazón, Rosa Benito, fue a una boda pues con un look que no era fácilmente entendible. O sea, por decirlo de alguna manera, recibió muchísimas críticas. Pero bueno, yo más que criticarlo en el me gusta o no me gusta, que a mí personalmente no me gustaba, pero podría ser que me gustara, intenté explicar el por qué a la mayoría no nos gusta. O sea, es Claro. decirte, ¿no? En este caso era una infoxicación, ¿no? O sea, lo llevaba todo, el tocado, el estampado, el collar, el pendiente. Entonces, intento explicar por qué algunos gustos son más comunes o menos comunes. Es decir,
Entonces, bueno, y ser un poco además, iba a decir buena, pero no sé si Generoso. buena es, ¿no? Pero sí que es un poco generosa en el sentido de que oye, pues chico, la ropa al final es ropa, por mucho que nos pongamos luego Pues, dogmáticos, total. y nos tenemos que divertir con ella. Mira, se está criticando mucho a Linda Evangelista en la Gala Met, ya esto está un poco antiguo, ¿no? Porque ya hace unas 2 semanas, pero la gente no atiende, que vale, que sí, que va vestida de prêt-à-porter, pero la gente no atiende a el que ella se sintiera cómoda con algo, sabiendo todos, como sabemos, los Lo problemas mal que ella que... tiene, ¿no? Entonces, hay que ser generoso porque muchas veces cuando la gente va de una forma es porque quiere ir así y disfruta yendo así. Y eso es lo Sí, principal, tampoco amargarle a la gente el gusto, ¿no? Y por eso vamos a hablar de precisamente de enfrentamientos, ¿no? Nuestra idea es que este sea el primero de, igual de año en año, pero el primero de muchos encuentros. Y hoy queremos hablar de dos mujeres, porque para empezar, las mujeres en la moda de partida tienen un punto de vista distinto de la moda. Las absolutamente. diseñadoras son diferentes a los diseñadores, sin entrar ahora en temas más complejos. Pero hay dos mujeres que estuvieron peleadas toda su vida, que fueron Elsa Schiaparelli y Coco Chanel. Y aunque las dos aportaron, y sus marcas continúan, aportaron muchísimo a la moda, las dos estuvieron peleadas porque creían que la moda era una cosa radicalmente diferente. Entonces, aunque los dos somos grandes admiradores del trabajo de ambas y nos gustan las dos marcas, hoy no vamos a discutir, vamos a retratarlas. Yo soy Elsa y Y Anita. yo soy Coco. Exacto. Bueno, estamos preparados. Bueno, para empezar, como tú eres mucho mayor que yo, Coco, te dejo. No, que presentes a Coco Chanel, que quizás es una marca más conocida, Sí, pues que la mira, muestres un yo, poco. como bien dices tú, somos muy amantes de los dos. Yo de Coco soy una gran defensora por dos motivos, porque me parece que es un grandísimo exponente de mujer hecha a sí misma. La manera que consiguió hacerse a sí misma es discutible o no, pero sí que es verdad que hecha a sí misma. Una mujer que demostró además en esta vida que hay que tener más cara que espalda para llegar donde quieras y peleó por lo que quiso pelear. Y sí que quiero, y creo que es una mujer además que cambió radicalmente la forma de vestir de las mujeres. Nos pongamos como nos pongamos, ella nació en un pueblecito, bueno, o dicen que, bueno, nació en un pueblecito de Francia, esto yo creo que lo tenemos claro todos, de una familia no muy bien económicamente hablando, y luego ella se inventó su propia historia porque decidió que la mejor manera de no tener la suya propia era inventarse muchas veces, entonces según le preguntaban cada mes, contaba algo diferente, por lo cual aquí los primeros años de Coco los tenemos un poco confusos, pero bueno, un poco el acuerdo tácito que nos hemos dado entre todos es que se crió en una abadía, en un internado de una abadía con unas monjas, que esta abadía la marcó mucho estéticamente, el blanco y el negro de los trajes de las monjas, toda la iconografía religiosa, las cruces, los rosarios y demás, que gracias a aprender a coser en esa abadía pudo irse primero a Moulins, donde ella intentó, aunque vivía como bordadora y como costurera, ser cabaretera, que era lo que se llevaba en aquella época. No debía tener mucha gracia, pero no cantar muy bien. Debía cantar mal, sí. Directamente. Pero bueno, así ahí sí que conoció al que fue su primer gran amor, que es Etienne Balsan, o el primer gran hombre en su vida, que le retiró de la vida de costurera pobre para llevársela al campo y, bueno, pues hacerle una mantenida, que era un poco lo que se llevaba en aquella época, tener amantes, porque tenías que casarte con alguien de tu posición social y Coco no lo era, pero bueno, era una persona con la que probablemente tenía muchas cosas en común, debía ser una tía muy inteligente, muy despierta, con la que se podían tener por seguro muchísimas conversaciones, y bueno, pues recluida en ese castillo a las afueras de una ciudad en Francia, bueno, pues descubrió dos cosas. Descubrió que el vestirse como un hombre o coger elementos del armario masculino, mejor dicho, le daban mucha libertad, no solo de movimientos, sino también
de expresión y de esa palabra horrible, pero y de empoderamiento, y Bueno, que ergonomía, lo que es la ergonomía, la ropa absoluta. ergonómica, pensada para el cuerpo, realmente, ¿no? Sí, justo. Y también descubrió, bueno, pues que se le daba muy bien primero hacer tocados o sombreros, que era lo que permitía un poco lo que tenía a mano, y que fue un poco lo que le animaron a seguir haciendo, bueno, pues porque el resto de concubinas, amantes, amigas o demás, pues admiraban también mucho el estilo que tenía Coco y le pedían, ¿no? Que un poco les ayudara. Luego se cruzó en su vida otro hombre, Boy Capel, que ese sí que es el gran hombre en la vida de Coco, pero porque fue el que le animó a montar su propia marca, su propia tienda, sus propias tiendas. Abrió primero en el sur de Francia, luego en Deauville, luego abrió en París, luego Biarritz cuando llegó la guerra, es decirte, primero con la ayuda económica de él. Una cosa que ella siempre dice, que le quiso devolver la pasta, es decirte que para ella la ayuda de Boy era un préstamo. Eso, insisto, todo esto lo estamos contando como ella lo ha querido contar luego, porque ha sido la narradora de su propia vida. Mm. Y bueno, pues a partir de ahí, pues su ver la moda de otra manera, ergonómicamente, como decía Carlos, pero también de una manera mucho más de clase baja llevada a las clases altas, es Claro. decir, cosas tan básicas nos pueden parecer hoy, ¿no? Como el tener el pelo corto, el ponerte morena en verano sin que eso signifique que seas trabajador del campo, el utilizar, por ejemplo, el punto de lana, que era algo que se utilizaba para las prendas exteriores como interiores, para vestidos exteriores que permitiesen la movilidad y la ligereza en casos bueno, pues de mujeres que querían pasear, tener una vida mucho más activa. Bueno, pues la utilización del color negro, la incorporación de la bisutería a la moda y otras muchísimas cosas bueno, los bolsos que se pudiesen colgar, los zapatos bicolores, es decir, ahora hablaremos de muchos de los referentes que Claro. tuvo. Y bueno, pues fue una mujer que se descubrió a sí misma, yo creo, y nos hizo descubrirnos un poco a las demás y pues no, luego además supo juntarse, y esto fue uno de los grandes enfrentamientos que tuvo con Schiaparelli, también con el mundo de la cultura, ¿no? Y bueno, pues Picasso, Degaliev, Stravinsky, o sea, todas las artes, la música, la danza, la Mm. pintura, la poesía, son cosas que pasaron por su vida, que le marcaron muchísimo, que forman parte de su forma de entender la moda. Y como digo, es una superviviente porque, bueno, luego tiene momentos de claroscuros en los que ahora mismo estamos avanzando más, pero que, bueno, no dejan de ser controvertidos, como su posición durante Ahora la vamos. Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a la guerra. Como si ya lo cuentas todo y no Exacto. confrontamos nada. Bueno, y así yo creo que más o menos con esto nos hemos Bueno, puesto, pero te dejo que ir a la has Elsa. dibujado muy bien. La has dibujado muy bien y has dicho una cosa esencial. Y esto es porque preparando esto hemos descubierto que tienen más cosas en común que en contra. En realidad, como mujeres y como Absolutamente. profesionales, ¿no? Las dos se inventaron su vida. Porque Elsa Schiaparelli también tiene un libro, Y hasta lo escribió, ella hasta la escribió. ella hasta lo escribió, una autobiografía donde ella cuenta Maravillosa, por cierto. divina, divertidísima. Ella cuenta que de Que niña, de locas divertidísima. claro, ella cuenta que de niña se plantó, que era tan fea que se plantó semillas en la oreja para ver si le salían flores, porque estaba loca, ¿no? Algunas cosas nos las tenemos que creer y otras las tenemos que disfrutar, como siempre, ¿no? En las biografías. Ella, al contrario, porque Chanel efectivamente era una mujer pobre y nace en Esto es lo un único que tenemos contexto clarísimo de todos. de autosuperación y de crecimiento que viene de la austeridad, ¿no? Pero es que Elsa Schiaparelli viene del lujo máximo. Ella nació en el Palazzo Corsini, que hoy en día es el Museo de Arte Antiguo de Roma. O sea, ella nació en uno de los edificios más importantes de Italia y más bellos. Su padre era catedrático en la Universidad de Roma, su madre venía de una familia aristocrática. O sea, ella creció en el lujo máximo. Si bien es cierto que su exotismo le llevó a que su padre pues la apartara, la mandó a Suiza y luego ella ya decidió irse por su cuenta, se casó con un noble francés y se fue a vivir a Capi ya durante la guerra. Ella se va a Niza y ella la moda no,
no estaba para ella, ¿no? No es como Chanel, que desde niña cosía y tal. Ella, de hecho, Elsa Schiaparelli cosió poco en su vida y no tejió nada, que esto lo hemos descubierto ahora, no tejió nada. Entonces, ella llega a la guerra. También hay que decir que es más joven, tiene 15 años menos Dicen. que Chanel. Entonces, Elsa, ¿por qué no decirlo? Aunque esto era confrontar, ¿por qué no decirlo? Elsa conoce Coco Chanel antes de hacer nada, ¿no? Con lo cual ya lleva ventaja, ¿no? Ella se va a Nueva York se va a Nueva York con Con el su marido novio, durante la con su guerra marido. y el marido pues no era muy fiel. Y entonces ella se ve de repente sola en Nueva York, se ampara en una amiga que tenía, que era la ex de Picabia, y esta mujer le acerca a todo el mundo del arte. Allí en Nueva York ya conoce a Man Ray, conoce, por supuesto, a Picabia y empieza a conocer las vanguardias. Pero tiene una hija, la hija, bueno, el marido la deja sumida en la pobreza más absoluta, ella se queda El sin marido un duro y tenía que hacer un pieza. el marido era un pieza. De hecho, no volvió a saber nada de él, nunca más, ¿no? Bueno, volvió a saber, pero ella no lo volvió a ver nunca. Sí decidió que jamás, y esto la diferencia mucho de Chanel, jamás volvería a Sí. tener pareja y que jamás viviría de los hombres. Cosa que no podemos decir de Coco Chanel, ¿no? Bueno, he de decirte una cosa, y aquí voy a defender. Coco pasó de vivir de los hombres a que los hombres vivieran de ella. Bueno, visto así, sí. Pero bueno, yo creo que Coco Chanel utilizó siempre a los hombres. Y Siempre. además, y lo vamos a decir, ¿por qué no en positivo? En un momento en el que las mujeres... Yo, Vivi, no, que digo que en esto es lo que te iba a decir, que digo que en aquella época lo criticaron muchísimo, pero mirándolo con el paso de los tiempos, creo que fue una mujer lo suficientemente avanzada a su tiempo como para que le importase muy poco o hiciese ver que le importaba muy poco, porque yo creo que en el fondo al bueno, final sí que le importó por no sentirse claro. nunca una que formaba parte de esa sociedad a la que había llegado, pero les utilizó para muchas cosas y A ver, oye, y bien utilizados estuvieron muchos de ellos. estamos hartos de ver mujeres, y podemos irnos a casos universales como Eugenia de Montijo, ¿no? Mujeres que vivieron toda su vida, bueno, que crecieron esforzándose para casarse, o sea, para vivir de los hombres. Entonces, Chanel no quería vivir de los hombres como una ama de casa. Bueno, tuvo sus épocas, pero en general no quería, ¿no? Entonces, ella lo que hizo fue beneficiarse de sus situaciones para ser empresaria, que es muy diferente, ¿no? Elsa, por su cuenta, dijo, yo de hombres no quiero saber nada más, tuvo sus amantes, sus cosas, pero ya no tuvo una figura clara como sí tuvo Chanel algunas, ¿no? Y bueno, pues vuelve a París, en París ya Bueno, conoce... se comenta que uno de los enfrentamientos que tuvieron estas dos es que a las dos estuvieron ahí un poco con un picaflor español de referencia como fue Pablo Picasso. Eso Que sí, creo que se las iba, que creo que se las iba alternando un poco. las dos fueron muy amigas de Picasso como mínimo. Al principio se conocieron, las dos entraron no me acuerdo cómo se llama el sitio, pero había como una especie de apartamento donde se reunían la gente de las vanguardias, donde iba Chanel y donde iba Picasso y donde iba Cousteau y todas estas gentes se veían allí. Y ellas se conocieron. Y de hecho, Elsa llegó a vestir alguna cosa de Chanel y a admirarla como diseñadora. Pero claro, eran mujeres muy diferentes. Y aquí entra en juego una figura muy diferente para las dos, que es Paul Poiret, ¿no? ¿Qué le pasa a Coco Chanel? ¿Por qué se lleva Coco Chanel tan mal con Paul Poiret? Bueno, pues porque mira, Paul Poiret, que fíjate, ha pasado a la historia como el liberador del vestuario femenino, fíjate, porque dicen que fue el primero dicen que fue el primero que no utilizó el corsé, y esto también es una autoinvención de Poiret en su Bueno, autobiografía, porque Fortuny mucho antes y la propia Chanel, yo creo que hicieron mucho más por la liberación de los artificios estéticos femeninos de finales del 19 y principios del 20. Pero sí que es verdad que Chanel primero consideró a Poiret o sea, un snob en el sentido de esa relación que tenía un poco con el mundo del arte, de vestir los ballets, consideraba que era todo muy artificioso y que era todo como demasiado
bueno, pues extrambótico para lo que tenía que ser la sociedad de principios del 20, y Poiret pues consideraba que Chanel era una triste, que no sabía Pero vestir ella, a nadie, y no pero dicen, ella quiso trabajar con él. sí, Ella lo y intentó. él, no, y probablemente quiso trabajar con él porque era, o sea, que era uno de los grandes Era nombres el mejor, que la claro. Precedía. vino antes de ella, por Dios. Sí, Y precedían. precedieron. Madre mía, los domingos de hasta ahora que la precedieron, pero sí que es verdad y él no la quiso nunca y además, bueno, pues ella como resentida que era se quedó muy tocada, pero sí que es cierto que luego no compartió nunca la visión estética que tenía ni para vestir a las mujeres ni para vestir en el escenario, que son cosas que compartieron, y tampoco compartieron nunca la visión que tenían de la vida, ¿no? Tenemos que recordar que Poiret fue un poco de los responsables de introducir toda un poco la parte orientalista de los ballets rusos y de toda la iconografía rusa que llegó con las revoluciones rusas hasta el centro de Europa y hasta Francia. Y bueno, pues toda esa exotiqueza a Chanel le parecía una vulgaridad. Y bueno, pues y a Chanel le parecía, y a Poiret le parecía una vulgaridad, pues el minimalismo chanelista del negro y en blanco, ¿no? Eso, Hay una anécdota muy buena, ¿no? Que dice que porque que Poiret le preguntó a Chanel que porque iba siempre de luto, ¿no? Por al vestir siempre de negro, y ella le contestó algo así como por tu casa de costura que ya está absolutamente muerta. Entonces, es que porque es sí que es verdad verdad que que el momento de Poiret, bueno, además Poiret es otra figura interesantísima de la que hay que claro, hablar es que como diseñador y como celebrity de principios de es que siglo. Él daba unas fiestas que eran un espectáculo, se arruinó absolutamente por esas fiestas. es Entonces, que Poiret fue el primer diseñador estrella. Fue el primer, aunque Worth estuvo antes y otros, ¿no? Pero él fue el primer diseñador estrella y un Poiret Fortuny lo haremos. En algún momento lo haremos. Pues eran amigos, ¿eh? Pero estos sí eran amigos, no como las nuestras, ¿no? Claro, el caso de Elsa es justo el contrario. Elsa ella conoce a Poiret cuando ya ha ocurrido esta frase mítica y legendaria del luto. Ya Poiret está en un segundo nivel, ya está por ahí Lanvin, ya está Coco Chanel, por supuesto, y hay otras marcas, ¿no? Incluso Balenciaga en España ya está. O sea que ya hay otro panorama diferente de posguerra. Y ella va a probarse bueno, va con una amiga que se va a comprar algo, ella no tiene dinero, todavía sigue siendo pobre, ya ha vuelto, pero sigue siendo muy, muy pobre. Y entonces se prueba un abrigo y él le dice, esto lo cuenta ella, claro, esto es como la anécdota del luto, es medio leyenda, y él le dice que se lo lleve, y ella le dice que no tiene ni dinero ni ocasión para ponérselo. Y entonces él le responde que se lo lleve, que se lo regala, porque una mujer como ella se puede poner lo que quiera en cualquier ocasión, ¿no? Y aquí comienza un poco el mito porque Elsa Schiaparelli hasta este momento no había sido, y si uno observa las fotos, nunca había sido sofisticada, ni especialmente, a partir de aquí sí, a partir de aquí Poiret empieza a vestirla y empieza a volverse con ella como una celebrity con él, va a todas partes con él y bueno, empieza la leyenda ya de Schiaparelli que él la anima a que haga cosas, ella se teje unos jerseys preciosos con lo que va luciendo por París y que le abre con el que encuentra un inversor, una inversora, y esta inversora, también buscada por Poiret, es quien realmente facilita que haga su primera colección. Y curiosamente, Elsa, tan enemiga de Coco Chanel, las primeras colecciones que hizo, las hizo de punto, que es lo que tú, como tú bien has contado, hizo famosa a Coco Chanel, el traerse el punto y los tejidos más cómodos a la moda femenina. Lo que pasa es que Elsa lo que hizo fue ropa deportiva. Elsa lo que hizo cuando empezó fue bañadores, ropa para el esquí, incluso hizo la primera falda pantalón, la hizo para una jugadora de tenis española. para una Sí, sí, española. un dato muy curioso, ¿no? Y ella realmente tampoco tenía una ambición como empresaria. Ella lo que quería era vender sus colecciones de punto e irse dando a conocer. Y poquito a poco
fue vendiendo Si no en me distintos equivoco, sitios. y esto creo, y lo estoy, me he acordado según hablabas tú, Claro. creo que se presentó, puede ser que se presentase Elsa en alguna de las fiestas de Poiguer con algo que se había puesto ella con unos alfileres o unos imperdibles o algo así, ¿no? Y Ella como que se, causó mucha sensación también y como que ahí fue cuando vio que podía hacer algo más, ¿no? se hizo como un vestido de fiesta con una tela, creo que turquesa y otra naranja, cogido todo con alfileres, que además se tiró toda la noche remendándosela y que Poiré se la llevaba al baño y se lo arreglaba y se lo reordenaba, ¿no? Y se peleaban incluso porque cada uno lo veía de una manera. El vestido, por lo visto, fue evolucionando a lo largo de la noche, un concepto Divertido. muy galamé. El vestido fue evolucionando y cambiando. Y ahí fue donde ella dijo, voy a hacer fiesta. Y cambió realmente de escenario de forma muy, muy radical, ¿no? Donde ella, y aquí creo que va una de las grandes, aquí va la guerra, porque hasta aquí Elsa había sido para Chanel una gusanita pequeña cuando ya Chanel está haciendo el número 5, porque en 1930 Chanel ya tiene un auténtico imperio, ¿no? De todo, del maquillaje, del perfume, y Elsa pues es muy pequeñita. Y entonces de repente Elsa empieza a hacer vestidos de fiesta que empiezan a vestir las mujeres de los artistas, las mujeres de los pintores, las bailarinas. Y yo creo, eh, fíjate, que ahí es donde viene, Carlos, el gusanito malo de Chanel, ¿no? Es decirte, porque yo creo que la calle era la calle y Chanel, como dices tú, estaba sentadísima ya y tenía sus tiendas que funcionaban fenomenal, su taller maravilloso, o sea, que era número uno, pero yo creo que fue el ocupar su pedazo de mujer en la vanguardia lo que más le dolió a Coco. Claro, a ver, las mujeres y los hombres somos muy caprichosos. Tan pronto, y esto la moda lo pone muy claro, ¿no? Tan pronto todo el mundo mira a Gucci, como nos aburrimos de Gucci, hasta el punto de que nos aburrimos que echan al, o se va el director creativo y miramos a Schiaparelli ahora, ¿no? O ya nos estamos aburriendo de Schiaparelli y miramos a otro lado, ¿no? Entonces, la gente en el cambio de época, ¿qué pasó? Que en el cambio a la crisis económica, porque Chanel en la época de los años 20 felices era ideal, vestidos sin forma, con el cuerpo libre, la eterna juventud, la delgadez, que esto es muy de Chanel, lo de la delgadez. Y Elsa, o sea, llega Muy la de Chanel crisis y no solo de Coco, de Chanel en todas sus de épocas. Chanel en todas sus épocas, sí, sí, muy Lagerfeld, por supuesto que sí. Y claro, Chanel se va hacia el negro, el clásico vestido negro y tal, y Elsa empieza a hacer vestidos de fiesta de colores, pero de colores, entre ellos el rosa shocking, el rosa de... He intentado encontrar algo de ese rosa, pero esto no es de ese rosa, es este que tenemos aquí, este, que es entre magenta y rosa, hace este color y empieza a hacer cosas de altísimo color en una época de crisis económica y anímica, porque además los franceses están viendo venir a los nazis que están ya por ahí escarbando, perdón, extendiendo, y entonces ella de repente empieza a hacer cosas súper felices en una época de crisis, porque ella concibe lo siguiente, ella dice que la moda tiene que hacernos feliz, la moda tiene que hacernos felices, ella empieza a hacer, ella cree que hace obras de arte, y además hay una frase muy bonita de ella que no recuerdo bien, pero ella dice incluso que la pena de sus obras de arte es que conforme salen por la puerta, las has perdido y ya no son tuyas, ¿no? Y ya no puedes intervenir en ellas. Pero yo creo que el gran enfrentamiento fue que toda la gente de París y del mundo, que ya Chanel era como una señora burguesa y muy De cómodo, diario, y muy de ¿no? diario, Y era muy de diario, es decir, Chanel se había convertido en fondo de armario, que luego a la larga ha visto que eso ha sido una ventaja para ella y mm, tal, porque, sí, porque, porque la estabilidad dentro de todo lo que ha pasado de la casa Chanel ha sido infinitamente mayor que la de Schiaparelli, sin ninguna duda, y claro. Escaparelli va a ser siempre montaña rusa, siempre va a ser montaña rusa. Porque ahora está en un buen momento, pero este diseñador lleva 5 colecciones iguales. Entonces, a ver qué pasa, ¿no? No, y bueno, Entonces, y volvamos, y luego si nos vamos a los números, ya ni hablar, claro. claro. No, no, la empresaria es Coco Chanel. Y la artista, este es el resumen de todo, ¿no? La que cree que es artista y la que cree que es empresaria por delante de todo lo demás. Es Chanel, ¿no? No, Entonces, absolutamente. claro, ¿qué pasa? Que las bailarinas, pues la gente, cuando digo las bailarinas me refiero porque eran muy influencers en esa Bueno, época. eran las titireras sin ningún tipo de duda, vamos. Claro, luego ya Wally Simpson, pues las influencias auténticas, las americanas, ¿no? Las actrices, claro, miraron hacia Elsa, porque Elsa era muchísimo más divertida, ¿no? Y muchísimo más alegre
Y esto a Chanel le sentó fatal, pero fatal, ¿no? Chanel seguía con el negro, pero es cierto lo que tú has dicho de la moda perdurable, ¿no? Porque Chanel estaba muy en contra de la obsolescencia, aunque esa palabra no existiera, ¿no? Pero, Sí, 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 es cierto. Sí, entonces, no, y además en ese aspecto, el, aunque Chanel estuvo o quiso estar muy vinculada a las vanguardias, y es cierto que fue después de conocer a Missy Assert, eh, eh, una francesa casada con, bueno, apellida Assert porque se casó con un español, con un catalán, aunque sí que es verdad que ellos le introdujeron en el mundo del arte y de las vanguardias, y antes he mencionado a Stravinsky, el compositor, también amante creo que nadie, ninguno de sus patrocinados no pasó por la cama de Chanel, estas cosas son así. son así. Eh, ¿eh? Son Oye, así. cada uno y sus caunadas. Sí que, bueno, pues Stravinsky, Diaghilev, el bailarín. Ay, por favor, ¿cómo se llamaba el escritor, el poeta al que le hizo la revista? Bueno, me vendrá ahora el nombre. Un pintor, o sea, un escritor al que también le patrocinó una revista cultural espléndida. Bueno, Picasso. De hecho, se juntaron muchos de ellos para hacer como el Tren Azul, el Sí, el maravilloso, espectáculo. la maravillosa obra de teatro y tal. Es decir, que Chanel estuvo muy vinculada, pero sí que es cierto que su concepción estética y su concepción de negocio siempre fue una concepción de utilista, cómoda, de dejarse llevar, es decir, pues por ejemplo Pero, se cuenta, ¿qué se cuenta? no Sí, sí, digo porque cuenta, se cuenta. cuenta, entre otras muchas cosas, que las perlas, aparte del recuerdo de los rosarios que pudiese tener de su infancia y de la abadía Josephine, es que uno de los duques rusos que llegó a París y que también fue amante de Chanel le regaló un collar de perlas espectacular, y entonces, bueno, ya supo que esas perlas, reproducir esas perlas en verdad iba a tener un precio absolutamente disparatado que no iba a poder permitirse ni siquiera su clientela de alta alcurnia, y bueno, pues investigó para volver a meter pues lo que ahora conocemos como alta La bisutería bisutería. en Sí, las eso tiendas, fue. es decir, que tenía, que era muy consciente de hasta dónde podía llegar, cómo podía llegar y cómo podía hacer. Entonces, sí que es cierto que toda esa capacidad artística o ese ambiente artístico, miento, al que ella le gustaba pertenecer, estaba luego muy alejada de su parte Su clientela. comercial, porque Chanel, no nos podemos olvidar que fue una empresa, o sea, que yo Una siempre empresaria. digo que más que diseñadora, que lo es, a Chanel siempre le tendremos que agradecer haber sido una grandísima estilista, es decirte, porque vio cosas donde nadie las veía, ¿no? Y una espectacular empresaria, aunque metió la gamba soberanamente con el tema perfumes y nos ha llevado hasta donde estamos hoy, pero bueno, lo hizo por lo que lo quería hacer también, es decirte, que a ella Bueno, los números le importaban mucho, ¿no? aquí, aquí hay una cuestión. Ella era una gran empresaria y era una mujer ambiciosa. Ambiciosísima. Muy, muy ambiciosa. Mientras que Elsa probablemente no era nada ambiciosa, probablemente porque tuvo una vida relativamente acomodada, aunque Yo luego creo fue que una es lo empresaria de éxito. de la miseria, ¿no? O sea, que decirte, el haber Claro, nacido en la pobreza y haber nacido en la riqueza hace que enfrentes la vida tal de cual, una manera totalmente tal cual. diferente. Pero Elsa automáticamente piensa en que el vestido puede ser un medio de expresión. Y esta creo que es como la piedra angular que las diferencia. Una habla del vestido como algo útil, que es Coco Chanel, ¿no? Es algo pues realista, que tiene que ser realista. Y Elsa se expresa, hace muchas cosas, pero se expresa a través de los vestidos. Y de ahí viene que, a diferencia de Coco, ella sí que coge a Dalí y lo pone a trabajar para ella. Esto lo aprendió de Poiret, que ya lo hacía con Dufy, ¿no? O sea, 20 años antes lo hacía Poiret. Ella hace vestidos imponibles muchas veces, que son casi obras, incluso quizá esto lo voy a decir ahora y lo voy a decir con miedo, ¿eh? Pero quizá la primera, fuera del espectáculo, la primera moda contemporánea que tiene un sentido más de medio de expresión y de escaparate y de pasarela o de foto que de realismo es Elsa Schiaparelli en el sentido moderno. Es decir, aún... Absolutamente. Y yo creo que eso lo aprendió mucho de Poiret, porque Sí, también es verdad que Poiret venía de ese
como dices tú, ¿no? De ser un celebrity aparte de un diseñador. Y que le llevó además a Elsa. Mira, fíjate, lo que hablábamos antes del punto, ¿no? Del famoso punto que primero utilizó Chanel y que luego también Con el que arrancó Elsa. arrancó Schiaparelli, arrancó Elsa. Bueno, ahora la historia bonita es contarla de Chanel estaba buscando cómo liberar a las mujeres y que fueran cómodas. Que no La había realidad tejido. es la que es, y es que cuando Coco deja París para irse a la costa en la Guerra Mundial, el único tejido que encuentra, que puede utilizar y que nadie Claro, quiere porque no sirve para nada en la guerra, porque se moja y pesa, porque no sé qué y tal, era el tejido punto. de punto que se lo vendían baratísimo y dijo, pues con esto hacemos algo. Ella, Y ella, ella fue muy lista siempre empresarialmente, igual que cogió a los bordadores rusos, que los bordadores rusos venían del exilio total, venían arruinados, y ella no hizo las colecciones rusas porque estuviera con Stravinsky, que también. Hizo las colecciones rusas porque los bordadores rusos salían muy baratos. muy baratos. Es que, esta también fue una gran diferencia, porque Elsa pagaba muy bien. Y Bueno, Chanel, no, a Chanel le montaron una de las primeras huelgas que se recuerdan en el mundo de la moda, porque todo lo feminista y todo lo mujer y todo esto que dicen ahora de Chanel, era una no explotadora. amigas, no Era una amigas, explotadora. era una explotadora y se le revolucionaron las costureras del taller. De hecho, Elsa le quitó las bordadoras se fueron con Elsa porque Elsa comenzó a hacer unas chaquetas muy armadas, muy estructuradas, con la cintura muy marcada, con bordados, totalmente bordadas, que es una de estas chaquetas de lentejuelas y de pedrerías que hacía Elsa, quizás son sus primeras prendas estrella, las primeras prendas que todo el mundo reconocemos de ella, Sí. que supongo que Coco Chanel odiaría, porque era el anti-Chanel, ¿no? Aunque la chaqueta Chanel no existía, pero la odiaría. Y Elsa le robó muchos trabajadores, pero las trabajadoras de Chanel se fueron. De hecho, Chanel, y a lo mejor me equivoco, ¿eh? Chanel cerró antes de la guerra porque se le fueron las trabajadoras. Sí, de hecho, ahí vino esa huelga famosa y después de esa huelga ella se plantó y además dijo que por sus santas narices no iba a plegarse a las peticiones de esas costureras. Entonces, bueno, pues una cosa y la otra se juntaron y fue cuando decidió cerrar. Aunque, bueno, sabéis que cerró relativamente, porque la tienda siguió abierta vendiendo perfumes y vendiendo otro tipo de cosas, ¿no? Es decirte que lo que cerró fueron los talleres, en realidad. Es decirte, lo que cerró durante la Segunda Guerra Mundial fueron los talleres, insisto, porque se juntaron las dos cosas, ¿no? O sea, pues la gente saliendo de París y la huelga previa que le hicieron las mujeres de su casa de costura, porque pedían un domingo, o sea, un día libre a la semana, o sea, que es que no era ninguna locura, pero bueno, dicen que Chanel era la primera Sí, que que trabajaba trabajaba incansablemente. muchísimo, ¿no? Y Bueno, aquí, eso es yo creo que es lo que, y algunas cositas más de ideología es lo que más le iguala con Karl Lagerfeld. El trabajo incansable, ¿no? El ser gente muy, muy trabajadora. Pero es cierto que la realidad de Coco Chanel es que ella vivía especialmente de Chanel número 5, es lo que más dinero le daba, y que ella llegó a ese punto en que dijo, si las trabajadoras se me van a poner así, cierro, que además vienen los nazis, ¿no? Cierro yo, ya está. Y Elsa lo hizo justo al contrario. Elsa mantuvo su tienda abierta y empezó a hacer una ropa que no me acuerdo cómo se llama, Cash and Carry, me parece, una colección que se llama Cash and Carry, que todo eran vestidos con muchos bolsillos, pero pensados para la mujer que está en su casa, vienen los bombardeos y tiene que cogerlo todo y guardárselo y llevárselo. Las mujeres no habían tenido bolsillos todavía casi, muy pocos pues que bolsillos. el mundo bolsillo tiene también tanta concepción sociopolítica que es brutal, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Es que, mira, aquí, y vamos a volver al punto de partida, que creo que aquí estamos los dos de acuerdo, ¿no? Estas dos mujeres hacen una moda para ellas y se visten en lo que ellas necesitan. Y por eso las dos son iconos de estilo, y por eso, aunque una es mucho más exuberante y artística y la otra es más funcional y pragmática, Pero pero también yo creo, Carlos, porque eso representa dos tipos de mujeres que eran, con ¿no? dos Es decir, orígenes y con con dos dos tipos de vida. orígenes, con dos maneras de interpretar la vida muy diferentes, es Mm. decir, con dos formas de concebir las relaciones personales muy diferentes.
y eso también se reflejaba, y las dos fueron las mejores embajadoras de su propia moda, es decir, tanto Elsa como Coco fueron sus mejores embajadoras, por lo que dices, y que yo creo que volvemos, y aquí vamos a hacer un inciso muy pequeño, porque si no Sí, podríamos meternos en otro jardín muy diferente, que es lo que diferencia, y decimos mucho, el diseñador o el hombre para mujer y la diseñadora mujer para mujer, ¿no? Es decir, por el simple hecho de saber lo que quieres, cómo funciona el cuerpo, cómo se mueve el cuerpo y cómo lo que necesitas, ¿no? Es decir, pues podríamos hablar de Galeano ahora y de su concepción estética de la mujer, y entonces, bueno, pues ya discutimos. entre otras muchas cosas. ¿Eh? No, es así. Y mira, los años 30, porque veníamos de muchos hombres, y los años 30 es una época, y me sigo saliendo, pero creo que es bonito esto. Es la época donde más mujeres ha habido brillantes y todas han participado en el cambio. O sea, aparte de Coco Chanel y de Elsa Schiaparelli, está Jean Lambán, que era la gran empresaria. Esa era la mejor, Esa esa sí que era la ha gran sido la empresaria. mejor empresaria Esa del mundo hizo de la moda, claro. hombre, ropa del hogar, ropa de De niño, ropa deportiva, niño. joyas, hizo de todo. Y lo hizo mucho antes que todas las demás. Pero está Madeleine Vionnet, que era la gran técnica, esta palabra siempre me cuesta aquí, la gran técnica, la que realmente revolucionó y el corte Albiés y tal, y Madame Grès. Y podemos seguir, ¿no? Vamos tirando. Hay muchas mujeres aquí muy, muy buenas, que luego fueron todas barridas por Christian Dior. Pero estas mujeres, incluidas, por supuesto, Coco y Elsa, fueron las primeras que dijeron, las mujeres no vamos cómodas, no estamos contentas. Y los hombres a lo No, mejor... y se unió también, Carlos, yo creo que en eso es muy importante también, y justo mencionas esa década importante, que es la década de los 30, el periodo final de entreguerras, ¿no? Antes de que estallase la Segunda Guerra Mundial, donde, y como se ha demostrado siempre, ¿no? Las grandes crisis han vuelto a poner todo un poco en su lugar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, se volvía a necesitar una moda clásica, por decirlo de alguna manera, porque pues sensata, mira, sensata es mejor adjetivo que clásica. O sea, una moda sensata, una moda bella, porque es verdad que cuando no hay dinero recurrimos un poco a la creatividad para buscar escenarios bonitos que nos evadan de la realidad. Entonces, pues lo que hemos hablado, ¿no? Pues a lo mejor comprabas solo una prenda o una pieza, pero querías que esa pieza te sirviese en muchas ocasiones y que fuese una prenda bonita y que además que volviese a realzar el cuerpo de la mujer, y de ahí, por ejemplo, Vionnet tiene mucho que ver con ese corte Albiés y ese movimiento, ¿no? Es decir, que sí que es cierto que se juntaron, yo creo que se dieron muchas cosas en esa coctelera de esos años 30 que hizo, pues que la moda cambiase muchísimo, aunque los 20 sean tan espectaculares, que lo son y son auténticamente rompedores y vanguardistas, ¿no? Sí, son importantísimos para las mujeres los 20, pero los 30 yo creo que es la consolidación del diseño para mujeres. Que es como... El diseño realista para mujeres, además, sí. me atrevería yo a decir, ¿no? O sea, porque esos trajes, o sea, esa parte loquísima de los años 20, de la pérdida de cintura, del boyhood, el boys, está claro que era ficticio, o sea, que no era un... Era un juventud, exacto. Pero bueno, fue una ruptura radical. Que sirvió para lo siguiente. Claro. Y luego Elsa, durante el avance de los 30, hizo una cosa que además a Coco le sentó fatal. Y esto ahora vamos a hablar de otro de los grandes problemas de estas dos mujeres. Elsa abre una tienda en La Vendôme, curiosamente donde vive Chanel, pero esto es curiosidad, ¿no? Ella abre una tienda allí, de hecho Chanel pasaba todos los días por la puerta, inevitablemente, de Schiaparelli, ¿no? Incluso durante la guerra. Pues Elsa abre una tienda donde no hay talleres, en esta tienda, y donde las mujeres se pueden llevar la ropa ya hecha. O sea, es un prêt-à-porter de verdad, donde las mujeres, aunque estaba hecho a mano, la mayor parte de las cosas no estaban hechas industrialmente, pero sí que era un me lo llevo puesto. Entonces... O sea, no era un ready to wear, eso sí que está claro. Sí, te lo llevabas y te lo ponías. Exacto. Entonces, esto era revolucionario. O sea, que yo pueda ir a la tienda y llevarme la prenda, esto no ocurría. A lo mejor ocurría en otras clases, en otro tipo de ropa. Pero que allí estaba la ropa por tallas, y aparte de esta ropa por tallas, que esto fue lo que lo llamaban era, de hecho esto lo dijo muy bien Givenchy, no sé, mucha gente no sabe que Givenchy trabajó para Schiaparelli mucho tiempo. En las tiendas, porque Dior lo tiró, bueno, me estoy yendo por las ramas, Dior lo tiró y entonces se fue a trabajar con Schiaparelli. Y él decía que Schiaparelli hacía
una alta costura económica. Era como él lo explicaba. Y era esto que estamos hablando. No solo vendía ropa por tallas, sino que vendía joyas de plástico. Ya no alta bisutería, Chanel abrió mucho el camino a la bisutería, pero es que Elsa Schiaparelli hacía insectos de plástico, guantes de látex, todo con un sentido también como muy paródico muchas veces, ¿no? Como el famoso sombrero tacón o todo este tipo de cosas, que era un poco parodia también de la sociedad. Y o sea, que fue una gran empresaria en otra línea, pero que abrió, aunque no fue la primera del prêt-à-porter, sí fue la primera de una moda un poco, que fue bajando un poco el listón, ¿no? No, Y empezó a ver... y es importante eso que has dicho, que mientras Chanel luego, aparte de esa anécdota del punto, luego sí que fue muy especialista en materiales, ¿no? O sea, buscaba telas muy específicas. Además, bueno, pues en su época de relación con Inglaterra aprendió muchísimo de lanas y de telas y de sedas y demás. Siempre apostó por telas nobles, por decirlo de alguna manera, y que perdurasen en el tiempo, y Schiaparelli... No, Schiaparelli usó todo lo más artificial que hubiera, lo utilizó ella. O sea, además no tenía conciencia ecológica, Chanel tampoco, no era la época. Pero que no existía, yo creo, no la conciencia ecológica. Pero Schiaparelli experimentó todo lo que pudo. Y ella utilizaba, no me acuerdo del nombre, hizo un material que era como el celofán, pero en tejido, y que parecía cristal, parecían vestidos de cristal. Ella realmente era vanguardista. Ella estaba, de hecho, ella ya empieza a aparecer en los libros de las vanguardias, empieza a aparecer, como en el grupo de artistas, porque estaba en el grupo de artistas. Es que claramente formaba parte de ellos, sí. Ella creía que su ropa era sus vestidos algunos eran obras de arte, como lo seguimos pensando hoy y como lo pensamos de Galliano, y que yo creo que lo que pasa es que fíjate, y aquí es cuando voy a hacerte ahí un poco y también este enfrentamiento. Ahora me voy a vestir de Coco de verdad, me voy a meter en su piel, diciendo que yo entiendo una de las críticas esas en las que hacía Chanel hacia el trabajo de Schiaparelli, que era en plan, sí, todo muy moderno, muy bonito, muy artístico, muy tal, pero eso, o sea, ¿dónde voy yo con un zapato en la cabeza, no? O sea, yo lo que necesito es un sombrerito que me sirva para siempre, entonces, y que me pueda poner y que sea útil y que sea mono y que sea favorecedor, pero que a la vez sea cómodo. Entonces, ahí entramos un poco también en la discusión, y aunque Schiaparelli tenía tienda y vendía y de verdad lo vendía, entramos en esa disquisición otra vez, que es otra discusión que deberíamos de tener, de cuándo la moda debe ser arte o no debe ser arte, o debe estar hecha para ponerse o para... Claro, pues ahí es donde Elsa tuvo un concepto diametralmente opuesto a Chanel. Ella era una artista, además lo decía. Decía, la pena, lo he contado antes, la pena de mis obras de arte es que salen por la puerta y se devalúan. Y ya no son mías. Y ya la clienta la puede cambiar, la puede modificar, y un cuadro no lo suele hacer. Pero ella consideraba que hacía arte. De todas maneras, luego Chanel, claro, es que al tener esta imagen tan empresarial, ahora vuelvo yo, ¿no? Ataco yo, ¿no? Al tener esta imagen tan empresarial, le dio igual cerrar. Pues cierro, sigo viviendo de mis perfumes y de cositas que sigo produciendo, porque ya tenía unos básicos que seguía produciendo. Sí, los básicos que producía, ya tenía poquita cosa, pero sí alguna cosita producía en cadenas. Y cierro, y ahora llegan los nazis. Llegan los alemanes, nos ocupan, y ella, pues se deja ocupar, en parte, ¿no? Está muy mal explicado. Y además, o sea, está muy bien traída esa frase. Está muy mal explicado, pero bien traído, ¿no? Ella se deja querer, porque además ella tenía un problema, esto se ve en una de las dos series que tenemos ahora, creo que es la de Balenciaga. Ella tenía un problema, que los dueños de sus perfumes, ella era dueña de una parte, y eran judíos. Y entonces ella intenta aprovechar toda esta situación para tomar el control de su empresa, ¿o cómo es? Aquí, Carlos, vamos a intentar ver un poco la luz en esta oscuridad que es un poco extraña y en la que evidentemente Inmaculada es la mayor conocedora de Chanel, o sea, no seré yo la que me ponga ahí, pero sí que es cierto que durante mucho tiempo hay un libro buenísimo que se llama Durmiendo con el enemigo, de la época de Chanel ella, bueno, vamos a recordar, se fue, aunque tenía una casa en la Rue Cambon, se fue a vivir al Ritz
durante muchos años y de hecho ella murió en el Ritz. Por eso pasaba por la puerta Por la de puerta Schiaparelli. de Schiaparelli todos los días y yo fue a vivir al Ritz. Y bueno, el Ritz fue el hotel que también tomaron todas las altas cúpulas de los nazis cuando conquistan París. Entonces, bueno, ella consiguió que la dejaran estar allí la tuvieron que cambiar de habitación, la llevaron a una parte trasera, pero consiguió quedarse allí en el Ritz. Y bueno, dice que tuvo sus más y sus menos con algún gallifante nazi. Y digo sus más y sus menos amorosos, con algún gallifante nazi. Pero sí que es cierto y igual que además que ella fue llamada al orden al final de la guerra y considerada colaboracionista por algunos, aunque también se consideró que a Chanel mejor no tocarla porque estaban de Gaulle y ella, ¿no? O sea, que era como era un símbolo de París. un símbolo de Francia. O francés. Sí que es cierto que ahora han aparecido y de hecho yo pude verlas cuando he estado en Londres viendo la exposición del Victorian Albert, bueno, la exposición que me quedé sin ver en el Galiera porque fue en la época de la pandemia y me fui a Londres a verla. Sí que es verdad que ahí están varios de los documentos y entre ellas varias de las cartas de una operación que llamaron Operación Mother Hat, Operación Sombrerera, en las que entre otras muchas cosas, bueno, pues Chanel, que tenía cierta amistad con Churchill a través del duque de Windsor, de quien también había sido pareja, bueno, pues le pidió reunirse aquí en Madrid. De hecho, se vino hasta aquí, hasta Madrid, se alojó en el Ritz en Madrid para intentar, evidentemente, Churchill estaba otra historia y lo que era una diseñadora, no le hizo ni caso, pero sí que es verdad que ella, aunque entendía a los nazis, se aprovechó de los nazis, se aprovechó de la situación para intentar quitarse de encima a sus socios alemanes, judío-alemanes de los perfumes y tal. Sí que es verdad que dicen que esa parte colaboracionista fue una parte egoísta, es decir, que ella se aprovechó de los nazis cuando se quiso. Exacto. Se aprovechó de los nazis cuando le vino bien porque sus socios, a mis socios, porque eran sus socios, pero se llevaban a matar. Tuvieron que irse a Estados Unidos y entonces intentó desbancarles para quedarse con la parte de los perfumes y cuando vio que los nazis estaban cargando París y que esto era un desastre, pues intentó asociarse con los ingleses para intentar terminar la guerra y que los nazis terminaran. Es decir, que ella yo creo que no tuvo mucha convicción ideológica en la vida más allá de sobrevivir lo mejor posible a todo, ¿no? Aquí quizá, y yo sinceramente, aunque yo soy Elsa hoy, y creo que Elsa tuvo una postura mucho más, siendo más pobre, porque Elsa era mucho más, no era tan rica como Chanel, fue una mujer que tuvo una postura muy íntegra. O sea, ella se puso a hacer ropa para las francesas y para la guerra. No hizo como sí hizo Balenciaga. Es que claro, es que al final yo creo que aquí Coco Chanel es víctima de ser una mujer. Por eso decía que me cuesta enemistarme con Chanel en esto, aunque pienso que seguramente lo hizo muy mal o no lo hizo del todo bien y probablemente tuvo un novio nazi y lo disfrutó y se equivocó. En las guerras, ¿quién puede juzgar lo que ocurre en una guerra? ¿No? Y igual que en las guerras los panaderos le venden pan a cualquiera que venga a comprarle pan, los diseñadores le vendieron moda a todos los que vinieron a comprar moda. Y si haces alta costura y tienes 70 trabajadores, les tienes que hacer vestidos a las mujeres de los nazis, igual que Elsa Schiaparelli vestía a la duquesa de Windsor. Es que tampoco está todo tan... Sí, no, está clarísimamente. Sí que es cierto que aquí, aparte y digo que yo creo que Chanel no fue íntegra, pero sí que fue muy, muy egoísta. Insisto, y en época de guerra yo creo que me gustaría verme a mí también qué hago y qué dejo de hacer, ¿no? Claro. Porque a mí las integridades de sofá me dan mucho reparo, ¿no? Pero sí que es cierto que ella, y ojo que aquí se abre otro melón divertidísimo de la casa Chanel, o sea, pero ya no solo de Chanel, de Coco Chanel, sino de la casa Chanel, que es todo lo que sucedió a partir de ese momento, ¿no? Es decir, los Vermeer, que ahora son los dueños de Chanel, eran esos socios de los que estamos hablando, esos alemanes judíos, socios que se tuvieron que marchar, que le dieron un papel a Chanel como para quedarse ella con todo en París o en Europa mientras los nazis no estaban, pues para que los nazis no se quedaran con la casa Chanel, pero al mismo tiempo esto le dio la oportunidad a los Vermeer de abrir Chanel en Estados Unidos y empezar allí a hacer
Pues probablemente la moda, además ahora por la que sigue sobreviviendo la casa Chanel, también claramente, pues los complementos, Eh, la perfume, el maquillaje, etc, etc, etc. Y que después a los Vermeer, una vez más, también les sirvió luego para volver con la muerte de y Chanel quedas y todo, plantarse todo. en Lausana con un maletín, que no quiero decir lo que hay en ese maletín. Si por favor, si queréis, si os interesa esta historia, os recomiendo muchísimo el libro número, Chanel, o sea, número 5 Ay, de sí, Dominique sí, sí. Lapierre, Y hay de otro. Superflua, que tiene editado Oh, Superflua en ese España. libro es maravilloso. Ese libro es una maravilla, Es, es cierto, es cierto. ese libro es una joya y es genial porque yo hablando con Martín, con el editor de Superflua, me Sí, reía muchísimo porque Dominique Lapierre que tiene, que tiene un, ella, bueno, pues no que en esta vida es mejor no enemistarse con mucha gente y los Vermeer tienen mucho poder en el mundo de la moda. y Bueno, tanto. pues no ha querido contar probablemente mucho, o sea, no ha contado todo lo que sabe de toda esta historia, no ha querido contarlo y entonces tiene un pie de página, un pie de página que además me acuerdo que hablando con Martín, con el editor de Superflua, cuando me dice, jo, es que ella se ha quedado con ganas de contar más, de contar no sé qué y tal, y le dije yo, el pie de página 100, o sea, o el 183, no me acuerdo del número, ¿no? Porque tiene un pie de página así pequeñito, pero que es una frase ultra reveladora de cómo Chanel pasó a las manos de Lobermeyer cuando no era ni mucho menos el deseo de Chanel, ni en absoluto. Pero sí que es verdad que los Vermeyer luego revivieron, compraron y Chanel sigue existiendo porque ellos pusieron dinero ahí. Porque si no, probablemente Chanel Hubiera hubiese desaparecido. desaparecido con la fundación que ella creó en Lausana sin herederos y sin nadie que les hiciera cargo pues de aquel caos, porque no nos recordemos que Chanel no quería morirse. Chanel era adicta a la morfina, vamos a poner Sí, también sí, aquí las sí, cosas sobre claro, la claro, mesa. claro. Es que Chanel era una era mujer muy, muy adictiva. drogadicta de Sí, libros, sí, sí. decirte, pero Sí. drogadicta del libro, que de hecho se murió un domingo porque decían que el domingo era el día que descansaba ella, entonces le daba un poquito más al asunto y a lo mejor a alguien se le fue de las manos. Sí, es O sea, así, es así. Ella, claro, aquí ella yo creo que en la guerra se queda tranquila al final porque es muy vapuleada. Yo quiero recomendar también, aparte del libro de Superflua, que es maravilloso, este de Chanel Íntima. oh, maravilloso también. Aquí hay unos documentos preciosos, es de la editorial Nerea, es fácil de encontrar, es muy fácil de encontrar. Os diré Pero una bueno, cosa, volviendo, dime, ¿sabes dónde? Ese libro está ahora baratísimo está porque hubo una descatalogado. época que, pero ahora No descat- han debido encontrar unas remesas por ahí y en los Exacto. top books, Ahí voy, sí, está a 5 euros, que yo me lo compré, me lo he comprado así. yo Porque creo yo creo que Nerea ha liberado mucho, porque hay muchas cosas de Nerea ahora. que Pues Chanel se queda retirada, por seguir con la historia, Chanel se queda retirada porque además no podía volver, por la imagen que se había construido en torno a ella. Y aparece Christian Dior. Y Christian Dior coge y encorseta a la mujer y ahí empieza, pues Christian Dior vuelve a antes de Poiret, en realidad. Lo que vuelve es a Worth, absolutamente. vuelve a Worth, pero al primer Worth. Entonces, Elsa Schiaparelli intenta resistir, ella presenta algunas colecciones muy bonitas, muy liberadoras en esta época, tiene la tienda va bien, pero en 1954, ella, además ella lo dice así en su biografía, se da cuenta de que ya no tiene sitio. Lo dice tal cual. Vionet no había vuelto. Las mujeres también, yo creo que a las mujeres la guerra les pasó una factura muy grande a todas, que se desgastaron todas mucho, no por ser mujeres, sino porque les tocaba demostrar 10 veces más. Entonces Vionet no volvió, Madame Grès volvió en una clave muy baja, estuvo ya muy floja en estos años. Bueno, Lambán ya es su hija y ya es un hombre el que está al frente, que es Antonio Castillo. Y entonces Schiaparelli cierra en el 54. ¿Y qué ocurre en el 54? Claro, que Chanel decide que no puede ser que las mujeres volvamos a tener que tener una cintura de avispa para ir por la vida y tacones con los que es imposible andar por la vida. Y Mm. entonces ella, que había cerrado y que en realidad podría haber vivido de las rentas y del 10% que tenía del Chanel número 5, o sea que imaginaros la pasta que estaba dando el perfume, podía haber vivido de las rentas incluso en el resto de su vida, pero yo creo que le pudo la Le pudo la vocación de moda. servicio, también un poco Le pudo, decir. yo creo que le pudo la moda. O sea,
que no estaba dispuesta a llevar corsé. O sea, por decirlo de una manera más banal, Sí, ¿no? sí, Ni que las mujeres absolutamente. llevaran Y corsé. fíjate, y yo creo que además, yo no sabía el año exacto del cierre de Schiaparelli, me lo has dicho tú antes, pero sí que es verdad que igual que yo creo que Coco a Elsa la odiaba personalmente, es decirte, porque yo creo que nunca la consideró una rival en No, el terreno, en el terreno empresarial no. en el terreno empresarial, porque, o sea, ni siquiera llegó a darle esa No importancia. la tuvo. Sí que se la dio A Dios. a Dior, ¿no? A Christian Dior, es decir, con Christian Dior sí que vio que ahí había pasta y había modelo empresarial como para poder conquistar la calle, que es lo que a ella en el fondo le dolía también aquí, y como dices tú, y aquí, ¿no? Es decir, porque ella llevaba lo que se ponía y se ponía lo que hacía. Entonces yo creo que eso le pudo la moda y le pudo su moda, es decir, el, Sí. el querer seguir estando a la moda llevando, entonces, ojo, que luego la vuelta de Chanel no fue nada fácil, No, ¿no? Que ahora la contamos así en cortito y parece que volvió y triunfó y, no. ¿no? Las primeras colecciones de Chanel de su vuelta Eso- fueron muy y eso que, dolorosas para ella, y eso que muy ahí dolorosas. estaba, y eso que ahí está la chaqueta Chanel. O sea, la chaqueta Chanel es la vuelta igual que el 255. Pero es cierto que tuvo al final tuvo más arranque en Estados Unidos que en Europa. O sea, funcionó peor en Sí, Europa porque lo que ella estaba proponiendo era algo que no tenía sentido. Ni siquiera porque Balenciaga estaba en estaba otra. en otro mundo, Yves Saint Laurent todavía no estaba. Entonces ella tenía que luchar ahí, en realidad tenía que luchar contra Dior. Sí, sí, Y punto pelota. Esa es la gran lucha de la segunda mitad del siglo XX, mm, clarísimamente, porque además volvemos ahí otra vez a dos maneras diferentes de concebir la moda, sí, una creada por una mujer y una creada por un hombre, volvamos otra vez a lo mismo, o sea que mm. volvemos otra vez ahí a ese paradigma estético de la mujer. Ojo, y Dior nunca lo negó, es más, lo dijo, o sea que él quería que las mujeres fueran Eran flores, ¿no? flores. O Sí, sea, que sí, sí. decirte que mejor descripción que esa, ¿no? Sí. Mientras que Chanel, pues eso, en esa época sacó el 255, que ahora nos parece a todos un bolso muy bonito, pero no nos podemos olvidar que es el primer bolso que tiene una cadena larga Para que colgar. puede colgarse, por lo cual deja las dos manitas libres a las mujeres, cosa que hasta el año 55 del siglo XX, Así ole es. ahí que es antes de ayer, llevábamos unos bolsitos de mano muy monos, ideales y que todos nos los ponemos por la noche, pero prácticos no son para el día a día. No. Entonces, claro, todo eso y todo eso que ahora vemos como muy estético, por ejemplo, la chaqueta de Chanel, el traje de tweed, es una chaqueta que está pensadísima, o sea, no solo en la concepción estética de que es recta y por tanto es holgada, no tiene que llevar corsé ni nada de eso, sino que es una chaqueta que va rematada por la parte de abajo con una cadenita para que genere un peso Claro. y sea cómoda, Y el que lleva estos ribete que bolsillos de construye. lleva esos bolsillos de plastón también para poder Claro. meter las manos o poder meter las cosas, que tiene ese tweed que es aparte de carísimo, o sea, una tela cara, es una tela muy práctica Que porque transpira. envejece muy bien, Mm, porque se moldea muy bien al cuerpo, porque, sí. es decir, que tiene muchas virtudes. Entonces, es una chaqueta eminentemente práctica, bonita, preciosa, sobre todo ahora visto desde ahora. En aquel momento fue una cosa Tardó, extrañísima, tardó. sobre Tardó. todo además porque la moda de los 50, vinculada al éxito que tuvo Dior, es esa moda mucho más Sí. estética, flor de mujer, porque no nos podemos olvidar que veníamos de unos 40, o sea, una moda de los años 40, finales de los 30 hasta el 47 que llega Dior, que es la Sí. moda de los 40, que ahora nos parece estéticamente preciosa porque se parece mucho a lo que está haciendo IQ Collection, ¿no? Por las sombreros y tal, pero que en aquella época era una moda de aspecto muy militarista, ¿no? Es decir, Muy uno, utilitaria también, ¿no? Entre el camisero y luego la sombrera. Está todo muy militar o demasiado pragmático, ¿no? Los muy 40. pragmático, entonces, claro, es el volver lo que hablábamos antes, ¿no? De las crisis y la belleza y tal, pues bueno, pues no podemos olvidarnos que fue una época complicada. Ojo, además,
y aquí esto es algo que yo a Francia le admiraré siempre desde muchos siglos atrás, porque han sido siempre muy proteccionistas, ¿no? Pues no nos podemos olvidar de ese circo de la moda maravilloso que hizo Sí, la Cámara de Comercio Sindical claro, sí. para volver a potenciar una moda que no era la moda de Chanel precisamente, ¿no? Sino la otra alta No. costura de Era la moda de fiesta. Balmain, de Balenciaga, de Givenchy que venía, y bueno, yo creo que la chaqueta de Chanel, evidentemente, al final se demostró que era, pues, es como el Delfos de Fortuny. Son prendas que van más allá de lo estético y que van en la funcionalidad y se vuelven eternas, se rediseñan, se rediseñan. Creo que son las dos únicas prendas, me atrevería a decir, que no paran de rediseñarse De constantemente, rediseñarse, ¿no? sí. Mm. Entonces, yo creo que con Chanel cuando muere Chanel, como has dicho, sorpresivamente, ¿no? Creo que con ella muere estas mujeres que buscaban la comodidad y que buscaban, estas mujeres que yo creo que hasta Vivienne Westwood no habrá otra. O sea, no habrá otra mujer, a lo mejor está Sí, menstrual bueno, por yo ahí en creo, a lo medio, mejor, yo fíjate, bueno, si Vivian Westwood y Sonia Rykiel, ¿no? y También Sonia tuvo. Rykiel, sí, sí. Es Yo verdad, creo Sonia Rykiel es una gran heredera de Coco Chanel, es cierto, es sí. cierto. Pero yo decía, Fíjate, yo creo que Sonia Rykiel es la hija de Elsa y Coco. ay, qué Porque tiene, buena idea, qué buena idea. porque tiene también ese punto, el trampantojo, ¿no? De punto Sí, sí, que sí, y el heredó rollo mucho de. artístico y la imagen de ella también muy icónica, con su pelo rojo, su rollo así es exótico. Oye, qué buena idea, qué buena idea. Tuvieron una hija. Coco y Elsa tuvieron una hija que se llamaba Sonia. Una Esto me rusa, lo voy a además. apuntar. Esto me lo voy a apuntar. Al final, en realidad fueron dos grandes mujeres, en mi opinión, ¿no? Son dos grandes mujeres. Oye, pero yo con esta duda, aparte aquí que tengamos a una defendiendo una a la otra y que los dos seamos admiradores de la otra, por mucho que ya hayamos elegido un bando, que podíamos haber elegido el contrario, yo tengo que preguntarte, yo soy muy fan de lo que está haciendo Daniel Rosberri ahora en Schiaparelli, o sea, me gusta mucho, me atrevería a decir que yo creo que es el diseñador que mejor ha resucitado una casa de costura. Sí, Ahora, bueno, estéticamente. estaba antes Balmain, ¿no? Quiero decir, hoy se me olvida el diseñador de Balmain. Oliver Rustin. Rustain, sí. Vale, sí. Sí, cierto. Oliver Rustain, sí. Pero creo que le abre el camino a Schiaparelli, en realidad, Oliver Rustin. Pero es cierto que Schiaparelli era una marca muerta, literalmente muerta. Hubo un intento maravilloso que fue Christian Lacroix, que hizo aquello tan bonito, pero pues que nadie entendió por qué no funcionó. Entendido. Porque la colección era bonita y quién mejor que no. Quizá porque era una altísima costura ya un poco obsoleta. Pero este hombre ha conseguido que la marca, sobre todo no es lo importante, porque ahí tenemos Balenciaga, no vamos a debatir. Lo importante no es que la marca esté en el número uno, que Balenciaga lo es, ¿no? Pero lo importante es que la marca esté en su esencia. Y yo creo... Pero ahí voy un poco. Como está en su esencia, Eso. y está absolutamente en su esencia, no, me parece que está tan en su esencia que le puede pasar lo mismo que le pasó a Elsa. Sí. Es decirte, que de repente me cuesta... se quede fuera. Pues te he dicho porque este hombre lleva 5 colecciones muy parecidas. En el mismo sitio, donde ya, quitando los leones y los tigres y el robot, la ropa ya no nos impresiona. De hecho, ahora en Cannes ha habido varias mujeres vestidas de Schiaparelli entonces creo que o él pega un giro o la marca se puede desinflar, ¿no? O acaba ocurriendo como en Balenciaga, ¿no? Que la marca se haga muy comercial y ya, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que ahí voy con ese punto, ¿no? Es decirte, igual que Chanel con sus más y sus menos, porque ahora está pasando lo contrario, o sea, los desfiles de Chanel ahora son para echarte a llorar en una esquina Pues que lo mejor que un desfile de Chanel sea el botón del techo, que fue el último de alta costura, que lo único que nos interesó fue la escenografía, quiere decir que Chanel... Entonces, lo que pasa es que todavía Chanel tiene esa concepción de seguir vendiendo bolsos y a unos precios desorbitados. Chanel no va a caer porque Chanel tiene toda una estructura de bolsos, de perfumería, de maquillaje, que vende muchísimo maquillaje, pero esta diseñadora va a cambiar, tiene que cambiar. No, o sea, no tiene puede que cambiar. Pero mi pregunta es esa, es decirte, es que Schiaparelli, Elsa no lo consiguió, o sea, Elsa vendió lo que hizo lo que hizo y quedó ahí, o sea, pero es que Schiaparelli podría sacar a un Itbag, un algo que le llevase esto a generar el deseo
la accesibilidad de compra, ¿no? Es decir, porque la alta costura de Chanel tampoco se compra, sí, te compras los trajes, volvemos otra vez a lo mismo, las piezas icónicas, los zapatos No, bicolor, pero ha hecho cosas que, si no es un It Bag, fíjate, yo viendo, ¿has visto la serie Miércoles? No. Bueno, pues da igual. En la serie Miércoles sale esta mujer tan alta de Juego de Tronos, que ahora no me sale el nombre, Sí, que ha ido de Galiano, la Galamed, sí. ¿no? Uh-huh. Pues lleva un broche aquí y nada más verla, sabes que es Sabes Escapa. que Entonces, sí. sí que ha hecho no It Bags, que también, el bolso de Mr. Potato, como dicen, ¿no? Que tiene los ojos y la boca y Ah, tal. Ese bolso ya lo tiene mucha gente, ya ha ido mucha gente a alfombras con él y tal. No llega a ser el City de Balenciaga, pero sí que ha tenido... Y yo creo que sí que ha conseguido que la gente reconozca las joyas sí, a un golpe de vista. sí, es cierto, las Entonces, joyas sí, tienes razón. y al final sí que están consiguiendo que la marca sea reconocida por su exotismo, por su experimentalidad, por las campañas agresivas, los modelos diferentes, aunque luego aparezca en el desfile Naomi Campbell Y se lleve las fotos, sí. pero, Son... pero yo creo que la marca sí que ha conseguido las dos marcas, quizá creo que las dos marcas están donde estaban sus diseñadoras. Una en una funcionalidad pragmática y empresarial, y la otra en una fastuosidad artística que a lo mejor las dos son anacrónicas hoy en día. Sí, es curioso, ¿no? Y el anacronismo ese del que hablas, es verdad que, porque igual que tenemos una discusión pendiente, ¿no? O sea, o hay una discusión, no nosotros, sino, o sea, hay una discusión en el aire, ¿no? En etéreo, en este mundo de eso, del arte, la moda, los museos, es decir, que son cosas diferentes y a la vez la misma, es decir, es una retroalimentación y tal. Luego está también la otra, ¿no? La moda empresa, la moda factor económico, ¿no? Yo me río mucho, o sea, me reí mucho en su momento cuando me enteré, porque quería comentar una cosa aquí en el Ayuntamiento de Madrid, porque tenía una idea y quería ver a quién tenía que presentársela y pensé que era cultura, o sea, cuando hablé de moda y tal, y me dijeron, no, depende de comercio, ¿no? O sea, es verdad, o sea, o sea, en verdad tiene mucha más lógica, ¿no? Es como, Refleja, pero es más universal, ¿eh? Todo el mundo consume moda, todo el mundo. bueno, yo, ya sabes cuál es mi frase favorita y por eso siempre digo yo que la ropa habla, ¿no? Es decirte que yo creo que la única cosa que tenemos en común, o de las pocas cosas que tenemos en común, todos los seres humanos, vivamos en una tribu perdida en África Central o en la Place Vendôme en París, es que nos levantamos por la mañana y nos acicalamos y nos vestimos, ¿no? Entonces, eso es indudable Y y pasará universal. por los tiempos de los tiempos, es Y, decirte, y pasará por motivos climatológicos, pero también por motivos sociológicos y por motivos... y por eso Y por eso inevitablemente la moda es comercio, es cierto. Y la moda es empresa. Y yo siempre además cuando discuto el tema de Balenciaga o el tema de si las marcas deberían terminar cuando los diseñadores mueren, no. Las marcas son empresa y tienen sus dueños. Y sus dueños querrán para sus marcas los que ellos quieran, por mucho que eso establezca un debate. La moda es empresa y la moda es comercio. Pero, y con esto creo que esto no está de acuerdo, no hay exposiciones que más visitas tengan y donde la gente disfruta más que las de moda. Tú vas a Y ver yo la el Thyssen. primera, ¿eh? O Sí, sí. sea, Tú vas al Thyssen a ver una exposición, o ahora, por poner una de ahora, ¿no? La de la Casa de Alba, ¿no? La gente que está allí viendo las prendas se tira mucho más tiempo delante de un vestido de Balenciaga que hay un que cuadro, delante de que un cuadro de un Madrazo Sorolla. Sí, y de sí, un sí. Sorolla. Sí, sí o sí. Y la gente que va a ver una exposición de moda sabe de moda y la disfruta. Mucho más que en un museo de arte, y yo soy historiador del arte, y adoro el arte, y tú también, que lo sé. Entonces, la realidad cuál es, que la moda, claro que tiene que estar en los museos, y es un debate, claro que es cultura. Lo que pasa es que su origen es empresa. Exacto. Es que yo creo por eso, yo soy de las que pienso que la moda llega a los museos después, es decir, que yo creo que es el paso final, ¿no? O sea, Sí. del de un trabajo bien hecho, es decir, porque además considero que en un museo de un futuro habrá piezas, o sea, que te estará la cazadora amarilla de Zara, me refiero, es Claro. decir,
porque formará parte de la historia De de estética de nuestro país y fue la primera prenda viral y todo lo que ello conllevó, ¿no? Con ser una prenda viral, ¿no? tal Es cual. decir, que yo creo que, y esto, ojo, que nos da luego para muchísimas más discusiones, como por ejemplo si el Pedro Rodríguez que llevó Teresa Urquijo se podía o Uf, no se podía modificar o hasta pues qué punto. mira, Porque fíjate, lo que dijo Elsa. El vestido cuando sale por la puerta es de su dueña. Y ahí su está. dueña puede hacer con el vestido lo que quiera. Lo dijo Elsa Y y que lo era descubrimos que consideraba su obra un arte. y su Y obra era otra. fíjate, y estoy convencida, sin embargo, a Chanel, que era puramente empresarial, le hubiese fastidiado muchísimo más que tocarse en una de sus Es que prendas. Chanel jamás dejó de hacer alta costura. Y sus Exacto. chaquetas seguían tardándose 200 horas en hacer. Entonces, ella le hubiera molestado mucho que una chaqueta suya la arreglaran. Sí, También es verdad sí. que la hacía a medida de la clienta. Pero fíjate qué distintas, qué pragmáticas y qué artistas las dos, Qué ¿no? artista. Sí, y oye, y también demuestra, y qué Muy personalidades, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa inteligentes. que también les generó esa enemistad o esa animadversión que te sentían una por la otra, yo creo, porque en un mundo rodeado de hombres, ¿no? O sea, pues yo creo que parecía que dos mujeres no podían confraternizar o formar parte y ser coetáneas. Yo estoy convencida que si existe una vida después de la vida, estarán ahora partiéndose de risa entre las dos, riéndose muchísimo Fumando y, un cigarro juntas y y enorgulleciéndose mucho de lo que han hecho sí. por Pues mira, la estética femenina, ¿no? a lo Porque mejor estoy convencida que es más legendaria esta enemistad o la cultivaron las dos porque las dos conocían muy bien los medios, las dos eran muy inteligentes y a y lo ojo que mejor era una enemistad, no les interesara, ¿no? pero que a lo mejor era una enemistad como la enemistad de Marujita Díaz y Sara Montiel. Mujeres muy inteligentes que sabían que la discusión vendía. Vete tú a saber, ¿no? Vete tú a saber. Pero seguro No, no, pero sí que es que verdad que es coincidían en un curioso montón. y luego ha dado paso eso bueno, pues a dos maneras de entender la moda que he tenido muchos adeptos, cada una de ellas en su manera, ¿no? O sea que, porque Es cierto, Coco Chanel ha generado infinidad de gente que ha querido seguir su trabajo, ¿no? sí, pero en Coco Chanel no perdamos nunca de vista a Karl Lagerfeld. O sea, nada de lo que sabemos de Chanel sería igual sin Karl Lagerfeld. Para mí Lagerfeld es el 50% de la marca Chanel. Estoy Eh, absolutamente de acuerdo contigo. Para Dirigió bien la y para marca... mal. ¿Qué Que qué? para bien ¿Qué y qué? para mal. Para bien y para mal, y además Lagerfeld, bueno, es que Lagerfeld es el que se cambia el año de nacimiento para que no se sepa que nació el año que los nazis tomaron el poder. O sea, es que encima conectan en un montón de cosas. Y es alemán y otras muchas cosas más que nos dejamos en el tintero porque nos pasamos de hora. Pero bueno, yo voy a hacer mi cierre y tú haces el que tú quieras también. Eh, para empezar, te doy las gracias No, porque las lo he gracias. disfrutado esto. El placer es mío. Y creo que por ahí nos están dando las gracias también mucha gente, porque no hemos Sí, hecho mucho caso a los comentarios, sí, eso iba a perdonadnos. decir. Eso iba a decir, pido disculpas porque estábamos tan enfrascados en nuestra historia que no os hemos dado las gracias ni os hemos leído. Yo sí he ido leyendo y de hecho he ido insertando cosas que habéis dicho en la conversación, pero no hemos podido atenderos como debiéramos. Son dos grandes mujeres, la moda no sería igual sin ellas, ni sin Chanel habría pasado todo lo que ha ocurrido detrás con la mujer y con la ergonomía y con la comodidad en la ropa. Y sin Elsa, probablemente, sin Elsa creo que no habría habido ni Lacroix, ni Galeano, ni otras muchas cosas más. Se le abrieron el camino a muchas mujeres y a muchos hombres en la moda. Son maravillosas. Y tú eres maravillosa, que me ha encantado este momento contigo. Lo mismo, Carlos. Yo también eso, ese cierre, decirlo aquí, que yo creo que las dos aportaron dos visiones radicalmente diferentes de un mundo apasionante, que es el mundo de la moda. Fueron mujeres increíbles, decís por aquí, y sí que es verdad que lo fueron, con sus claroscuros ambas ellas, pero mujeres increíbles. Y, Carlos, a ti agradecerte a este ratito maravilloso, porque no hay nada que me haga más feliz que rellenar espacios con conversaciones interesantes sobre esto que tanto nos apasiona a nosotros y que creo que estamos intentando llevar a nuestro terreno a muchísima gente gracias a las redes sociales. Estáis pidiendo mucha gente aquí títulos de libros. Si os parece, os compartimos estos días Vale. yo hago Sí, ahí un listado de los que tengo por aquí de vale. Chanel y de Schiaparelli y tú igual, si quieres, hacemos ahí Vale, y los un ponemos. mix y os Sí. decimos.
Y os Vale, decimos muy bien. porque hay mucha literatura y maravillosa además sobre ellas. Y sí, nos lo pedís por aquí y las mismas ganas que tenéis vosotros tenemos nosotros. Repetimos pronto, Carlos, Claro que por sí. favor. Muy bien. Haremos más enfrentamientos. Tenemos nuestra listilla ya Tenemos de lista ahí, gente que tenemos lista. enfrentar. Y lo que nos pasa es que nos gusta tanto la moda que no discutimos. Simplemente seguimos sumando. Pero bueno, Pero bueno, esto es, como hacen en las, ¿cómo es esto? En las escuelas de debate, sabes que ponen un tema y hasta el momento no sacas el papelito y no sabes si te va a tocar defenderlo eh, o criticarlo, pues estamos eh, un poco ahí de en eso. hecho, no sabemos quién será Dior y quién será Valenciaga. Todavía no lo Ahí tenemos claro. estamos, Lo dejamos estamos en en esa. enunciado. Bueno, muchísimas gracias Oye, y gracias y estamos. muchísimas gracias a todos los que habéis estado por ahí y habéis estado, lo guardamos esto, ¿verdad? Sí, sí, se queda. Lo comparto en cuanto que termine ahora, lo comparto y lo dejo colaborado con Anita para que lo tengamos los dos y así lo podéis ver cuando queráis. Un saludo muy grande a todos. Gracias a todos. Un beso.